Bienvenidos a Interactuando, el podcast donde damos voz a las historias que están transformando nuestra sociedad. Aquí no solo escucharás sobre emprendimientos y proyectos, sino también sobre el camino que nuestros invitados han recorrido, sus desafíos, sus aprendizajes y su visión. En cada episodio conoceremos la percepción que tienen de su comunidad, con la esperanza de entender mejor la realidad que vivimos y las acciones que podemos tomar. Porque en Interactuando estamos convencidos de que cada acción cuenta. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Interactuando. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Ya saben que cada programa traemos gente que ha dejado huella y ha dejado algo importante en esta sociedad. En esta ocasión nos acompaña el maestro Juan Carlos Núñez Armas y que es un honor de verdad. Maestro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos los amigos, amigas, bienvenidos y espero que permanezcan todo el tiempo aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues maestro, ¿cuál es la idea de este tipo de programas y de platicar con usted y que nos comparta? Sobre todo para los jóvenes, ¿cuál ha sido su labor social? Y si nos puede platicar un poquito de su historia. Usted es maestro en administración pública, es ingeniero civil, también está en la especialidad de marketing político y gobernanza. Entonces, toda esta experiencia, ¿cómo se ha ido desarrollando en la historia? Bueno, yo creo que si me lo tuviera que resumir mi vida, diría que mi vida es un milagro. Es un milagro porque por principio de cuentas nací en una comunidad rural. Soy el 12º hijo de 17. El hospital más cercano estaba a 3 horas de camino de donde yo nací. Y pues la verdad que cuando llegas a este mundo desprovisto de todo, incluido que mi madre murió cuando yo tenía como 1 año y medio más o menos, entonces todo lo que se vive y se hace es siempre ganancia, es siempre ver hacia adelante. Llegué aquí a la ciudad de Toluca cuando yo tenía 15 años a estudiar la preparatoria, la número 1, me pongo de pie por esa gloriosa preparatoria, y después la Facultad de Ingeniería. Ahí, fíjate que ya estando en la preparatoria, mi primera experiencia como muy joven era por primera vez tenía mi credencial para votar. Sé que no la conocen ya muchos jóvenes, pero para la historia debe quedar que teníamos una credencial cafecita, que pues representaba la posibilidad de poder votar, y accedía por primera vez a los 18 años, digo por primera vez porque ya le he dado varias vueltas a los 18 años, entonces me sentía con el espíritu cívico de poder participar en varios procesos. Y tuve la suerte, lo mismo hubiera dado representar al PPS, al PDM que existían en ese entonces, al PRI, al PAN, pero era consejero alumno de la preparatoria número 1 y me invitaron a escuchar a Pablo Emilio Madero. ¿Cómo llegó la invitación? No sé, pero no me acuerdo más bien. Pero se dio. Pero fui a ver en 1982 a Pablo Emilio Madero y decidí representar una casilla ya por primera vez. Y yo, como te decía, me hubiera dado lo mismo ser de un partido que de otro. Y yo todo lo que vi en el día de la elección, pues parecía normal, o sea, de todo lo que me habían dicho, cosas de esas, no pasó nada raro. Pero sí al final llega una persona que se le llamaba auxiliar de la Comisión Municipal Electoral, tratando de que, con una chamarra de piel negra, recuerdo, traía bajo la chamarra un fajo de boletas, que jamás sabré cuántas eran, pero sacó por ahí, dejó en la mesa las boletas y decidí entonces, más que hacerme panista, pues me hice antiprista por ese tipo de prácticas, donde yo les sentía, bueno, pues aquí todo estuvo bien, ganaron sin mayor, ya se habían contado los votos, ya estaban todos, no había boletas en ninguna urna hechas rollito, entonces pues me indignó tanto que decidí ayudar al Partido Acción Nacional en todos los procesos electorales. He estado en todos los procesos electorales, a veces se gana y a veces se pierde, pero siempre con ese sueño de ser joven, de luchar por darle vida orgánica al partido en muchos lados. La verdad es que me convertí
en uno de los regidores más joven que hubiese tenido para ese entonces el Partido Acción Nacional. ¿En qué año en los fue, 26 perdón? años, 91. Okay. El 1 de enero de 1991. Nací en el 91. Pues, fíjate. Sí. Y pues para mí era un enorme privilegio, porque no solamente eso, sino que también me convertí en coordinador de los regidores en todo el estado. Por elección, vale la pena, que se votaba a quién debería ser. Cuando sí había elecciones. Cuando había ¿no? elecciones y votaban los propios funcionarios quién querían que fuera su coordinador. Y la verdad es que trabajamos intensamente. Ahí también me tocó ser representante del PAN en el Registro Federal de Electores. Otra vez regreso a las credenciales. Y por cierto, la credencial, esta cafecita que yo les decía al principio de la plática, se fue transformando para primero tener una naranja y luego tenerla con fotografía. La primera vez que se utiliza una credencial con fotografía en todo el país fue en el Estado de México en la elección de gobernador de 1993, impulsada por un servidor de un gran trabajo de muchos compañeros, claro, en el PAN, por supuesto, pero pues siempre con muchísimas satisfacciones de que se puede construir una vida política, de que se puede hacer cosas importantes cuando el servicio hacia el prójimo está como meta importante en la vida de cada uno. Y por ejemplo, ¿cuáles fueron esos valores principales que se fueron desarrollando durante eso? Porque a final de cuentas, conforme pasa el tiempo, creo que vamos adaptando y abanderando ciertos valores cada quien, ¿no? ¿Cuáles son esos valores que usted ha abanderado durante estos años y que los fue adoptando? Mira, a veces los valores se convierten en un contraste entre antivalores y valores. Particularmente me tocó ver la corrupción, digamos, el despotismo que las autoridades gubernamentales en mi juventud yo veía. O sea, realmente del otro lado del escritorio trataban muy mal a las personas. Entonces la motivación fue, yo tengo que cambiar esto. Y probablemente así hubiese sido. Debo señalar que pocas veces he tenido oportunidad de emplearme como ingeniero civil, pero tuve la oportunidad de estar en la SCT cubriendo por ahí un espacio. Y de ahí lo que vi, por ejemplo, y lo digo pues para, uno es joven, va saliendo de la escuela con muchísimas ilusiones, y pasé de la banca de la universidad a la banca de los desempleados. Bueno, yo tenía que ir a la SCT en la mañana y en la tarde, y al término pues, del periodo que yo estaba cubriendo ahí, me di cuenta de que la secretaria, digo, con todos los respetos y seguramente todos los honores, pero ganaba el doble que yo, y ella nomás iba 7 horas al día. Y entonces dije, bueno, algo está mal. Está mal por aquí, algo está mal en mi vida. Y dije, bueno, pues es que tiene uno que convertirse en el que tome las decisiones para que esto cambie, porque si uno trata de impulsarlo solamente desde el ámbito ciudadano se convierte más difícil. Tenía uno que ser protagonista de los cambios para que los cambios se pudieran dar. Entonces, la primera motivación pues, es esa discriminación que se daba, ese autoritarismo que se veía, y que mi intención fue, vamos a luchar para que esto se pueda cambiar. Y que hasta en la actualidad se sigue viviendo, ¿no? En muchos ayuntamientos, en muchas secretarías, todavía hay esa... Bueno, últimamente hemos regresado vicios, 40 años, hemos regresado 40 años en la historia. La verdad es que muchas cosas por las que me tocó luchar, por las que ver cómo se podía tener un régimen democrático, un sistema mucho más compartido, que lejos de ser de un solo hombre fuera de un conjunto de personas que opinan, que construyen una democracia. Hoy hemos regresado. Yo sé que muchos jóvenes pues a lo mejor no están tan enterados porque nacieron seguramente, como tú lo decías, Rodrigo, recientemente, ¿no? Pero nos tocó vivir ya un régimen similar a de donde el autoritarismo y el retroceso se va a volver a vivir, porque cuando se gobierna con un solo proyecto, con una sola voluntad de una sola persona, el riesgo del autoritarismo, de la antidemocracia, de destruir instituciones, es gravísimo lo que nos va a estar pasando. Es que el poder es muy, pues, adictivo, ¿no? Como dicen, el poder en pocas manos, el poder absoluto en pocas manos corrompe absolutamente, y esto es lo que estamos viendo ya en nuestro país, donde pues todavía hay vestigios o se empieza a vislumbrar
Vemos a un Ricardo Monreal en un helicóptero que dice que siempre lo ha utilizado, y bueno, tratando de echarle la culpa a lo que sucedió hace 12, 15 años. O sea, sí, claro. Cuando uno es gobernante no puedes andar buscando el culpable, tienes que darle respuestas al ciudadano. Y dar la cara, ¿no? Sí. Mira, de lo que más me habrá gustado en mi vida, ese es el contacto con la gente. En el PAN tuve la oportunidad de ser secretario de organización y ir a los municipios a buscar, con técnicas que parecerían seguramente raras, pero ir a buscarlos en las calles. Bueno, alguna vez hasta tuve que ir a buscar en un bar a un candidato, para que, bueno, en otro tuve que ir a pedirle permiso a su mamá para que le dejara ser candidato. Y es que en esas épocas escogían, ahorita realmente hay mucha gente que aspira, pero en ese entonces hasta los buscaba, ¿no? El panismo decía, por favor, participa, ¿no? Sí. Recuerdo el caso de San Salvador Atenco, por ejemplo, que yo era secretario de organización, que fue el caso que le tuve que ir a pedir permiso a su mamá, porque pues, apenas tenía 18 años, y ganó. Y recuerdo, yo asesoraba a quien era representante de la Comisión Estatal, que era Paco Gárate, y de repente dicen, oye, pues es que el candidato ganó, pero pues no tiene 18 años. Claro. Y me dice, oye, que no tiene 18 años. No, sí tiene. ¿Cuándo? Los cumplió hoy, justamente, ¿no? Okay. Entonces, 18 años cumplidos el día de la elección, los cumple hoy. Y me recuerdo que entonces el presidente de la comisión electoral, que era Humberto Liera Mora, dice, pues felicidades, además de cumplir 18 años, hoy ganó la elección. Entonces, era pues construir un mundo que no existía, darle la oportunidad. A mí me ha tocado ver crecer al PAN, verlo desarrollar hasta llevarlo a su máxima expresión. Pues yo, como en lo particular, ser presidente de la Junta de Coordinación Política y presidente del PAN, donde ningún panista, vale la pena señalarlo, ningún panista ha llegado, perdón por la falta de modestia, no ha llegado, porque los que llegaron, don Astolfo Vicencio, que fue el primero, pues ya falleció, y algún otro que fue presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo, ya se fue del PAN. Entonces, digamos que de los 3 presidentes de la Junta de Coordinación que ha tenido, el único que ha permanecido en el PAN soy yo, estando muy cerca del propio gobernador Enrique Peña, y pues teniendo un gobierno federal emanado del PAN como era Felipe Calderón. Entonces, pues la verdad es que el poder tener esos niveles, pues a mí me llena de satisfacción, de orgullo, y espero que al PAN también. No, y a uno como persona común, de verdad, maestro, es un honor, por ejemplo, el tenerlo aquí. Habla de esa cercanía, de esa humildad, y que yo, en la oportunidad que hemos tenido de platicar, me he dado cuenta de esa buena fe que usted siempre ha tratado de emanar, ¿no? Y que es sincera, o sea, porque algo que yo siempre he dicho, que la mirada nunca te va a engañar, la mirada te dice muchas cosas y puedes saber si es falso o no una persona, y realmente, si se da cuenta, a mí me gusta mucho ver a los ojos, porque me gusta entrar a esa ventana, ¿no? Y es algo que creo que hace falta mucho en la política, no nada más de Acción Nacional, sino en la política en general del país, ¿no? Y me gustaría también saber, aprovechando este tema del poder, usted ha tenido cargos muy importantes como diputado federal, diputado local, presidente municipal. ¿Cuál ha sido su estrategia para que no le gane esa locura de poder? ¿Cuál ha sido su estrategia para mantener esa humildad, para mantener esa cercanía con la gente? Hace unos días veía yo en redes que andaba muy cercano ahí, hasta preparándoles de comer, ahí la carnita asada. O sea, ¿cómo le hace para no perder el piso, como muchos otros políticos que ahora parecen rockstars, ¿no? Y ya son ídolos? Bueno, mira, y también dedicado a los jóvenes, lo primero que había que hacer era una formación doctrinaria, formado en la doctrina social cristiana, que es donde yo me formé. Tuve la fortuna, el privilegio de tener a un hermano mayor, que en gloria de Dios esté. Él era sacerdote diocesano, y que es la causa por la que emigramos de Michoacán hacia acá. Y de ahí aprendí de la doctrina social cristiana, en la práctica. Claro. En la práctica, el servicio a los semejantes. Y un día me encontré al PAN, entonces coincidimos plenamente en esa formación doctrinal, en esa formación de doctrina. Entonces, si algún comienzo hay que tener para los jóvenes, es una firme convicción de qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis principios y valores. Ahí aprendí
doctrina social, simple y sencillamente. Bueno, yo daba pláticas con mi hermano, daba pláticas de doctrina social. Ese era en lo que yo podía ayudarle de alguna manera. Y adicionalmente, digamos que después de esa formación, siempre tuve varios mensajes muy importantes, muy directos, como que no se te vaya a olvidar para qué estás aquí. Voy a referir a una de ellas. Fíjate que ya siendo presidente municipal, me fueron a ver las madres del Perpetuo Socorro, las madres de la caridad, así también. Son las que tienen un comedor comunitario ahí en Toluca. Tienen un comedor comunitario, pero en este caso, estas religiosas se dedicaban básicamente a atender a niños con alguna discapacidad. Okay. Entonces llegó al miércoles ciudadano, que se instituyó justo con el Partido Acción Nacional en la presidencia municipal del 2000 al 2003, que pues todo un honor encabezarlo. Y llegó al miércoles ciudadano la religiosa y me dijo, oye, pues es que fíjese que me dieron un comodato en una instalación que era municipal, ahora acabo recientemente de estar y no sé si sigue o no siendo municipal, pero le habían dado un comodato por un día y que se le venció justo el primer día de mi gobierno. Entonces dice, no, bueno, a ver, madre, por la labor que usted hace son mucho más que conveniente. Pero fíjese usted que yo quiero ir a verla. O sea, hicimos 990 giras, o sea, hicimos 990 giras. Entonces el contacto con los ciudadanos, si alguna receta había que responder rápidamente a tu pregunta, es el contacto con los ciudadanos. Nunca pierdas el contacto con los ciudadanos. Pero quisiera continuar con la anécdota. El chiste es que me dijo, oye, es que quisiéramos tener una capilla que no tenemos. Ah, claro que sí podemos hacerlo con la capilla, y no solamente, sino que el comodato se pueda extender. A la entrada me encuentro a un niño que estaba, un joven ya prácticamente un adolescente, pero estaba en un como enrejado, a la entrada de las instalaciones. Madre, pero ¿qué hace este joven aquí? Dice, es que está castigado porque se comió un jabón. Y entonces, pues ya hago el recorrido completo, veo dónde se quiere poner. Por supuesto yo solo, o sea, no había nada más que mi persona. Y ya al término, había un joven, cuando me empiezo a platicar con todos, había un joven que me gritaba desde atrás, Juan Carlos, ¿qué pasó? Ya, la verdad es que he olvidado el nombre de este joven, pero bueno, vamos a decirle Pepe solamente por algo. Me acerco con él y lo veo que está en silla de ruedas, veo que él carece de la vista, del sentido de la vista, está en una silla de ruedas porque sus extremidades inferiores no están bien y por eso está. Y me dice, quiero que me ayudes porque quiero ir a la escuela, me decía. Digo, oye, pero ¿qué hacer? Bueno, entre otras de las particularidades es que el presidente municipal se convierte, digamos, en el tutor legal de las personas que tienen alguna discapacidad o que han sido abandonados. Y justamente eso me dijo la religiosa, me dice, mire, él fue abandonado en la terminal de Toluca, él está mal de sus extremidades, no ve, pero mentalmente está bien, a diferencia de los demás niños. Claro. Por lo tanto, hay que sacarlo de esa escuela. Pero, fíjate, regreso a esa visión del gobierno que no da respuestas. Dice, es que en el DIF nos piden que el lunes lo lleven los papás y el viernes vayan por él los papás, y él es huérfano y nosotros no lo podemos llevar. Entonces, pero, yo puedo hacer algo por él. Claro. Pero no solamente era eso, sino que después seguí en la plática, oiga, hermana, ¿y qué más puedo hacer? Pues con esa finalidad y esa motivación, y le dije, oiga, hermana, ¿le puedo ayudar con la comida? Yo así está entusiasmado, con la comida. Dice, no, fíjese que afortunadamente de algunos restaurantes de Toluca que tienen buffet nos traen la comida y está bien. ¡Ah! Con los doctores. Las hermanas cocinan riquísimo, o sea, y no sé qué tienen un talento en la gastronomía. Y luego decía, ya sé, con los doctores, dice, no, fíjese que algunos de los hospitales de Toluca, entre yo recuerdo mucho el Sanatorio de Toluca, vienen los doctores y no nos cobran las consultas y nos regalan la medicina.
Ah, ok. Oiga, entonces con ropa. No, pues si de eso vivimos, me dice la hermana, ¿no? De eso vivimos, de la ropa que recolectamos. ¿Qué puedo hacer, hermana? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ocupan? Dice, de verdad nos quiere ayudar? Sí. Mire, entonces, si de verdad nos quiere ayudar, venga por favor en las mañanas, ayúdenos a levantarlos, a vestirlos, a bañarlos, a cambiarlos. Eso es lo que nos puede ayudar. Wow. Ese era el mensaje de por qué tener los pies en la tierra. No se te vaya a olvidar para qué te tengo ahí. Claro. Estás ahí para cumplir una misión superior a la que tú mismo puedes hacer. Definitivo. Y esa es, por eso, siempre con eso, la necesidad. Yo también lo equipararía, lo que tú me dices, lo puedo equiparar. A mí me gusta correr, hacer ejercicio. Y yo sé, decía muchos jóvenes que me ha tocado ver, como el mismo presidente del Comité Estatal, o Angélica Moya, o varios compañeros, Adriana González Carrillo, que pues ya no está en el PAN, pero en fin, muchos jóvenes que me han tocado. Y yo decía siempre que esto es como un maratón. Todos salimos casi juntos, porque pues, a veces unos salen más atrás, otros, pero es como un maratón. La política es como un maratón. Entonces, al principio, pues empiezas a despegar y empiezas a ir más rápido que otros compañeros y vas alcanzando objetivos importantes, ¿no? Ser regidor, ser integrante de un comité estatal, ser constructor, secretario de organización, vas avanzando cosas. Y ya hasta que llegas a ser diputado, pero en mi caso, llegas a la presidencia municipal. Yo decía, pues yo sé que atrás vienen muchos jóvenes, claro. Yo le voy a echar ganas. Sé que un día me van a alcanzar. Y sé que algún día me van a rebasar. Y mi misión es que estos que vienen atrás de mí, y ahora ya hay muchos más, ¿verdad? Pero es que lo hagan mejor de donde yo puedo llegar. De lo que yo llegué, lleguen mucho más lejos, con mejores condiciones, de lo que a mí me tocó. Con las armas adecuadas también, ¿no? Con las armas y la preparación suficiente para que puedan llegar más lejos. Entonces yo creo que en esa misión del servicio a los semejantes, el mantenerse en contacto con los ciudadanos, que no se te vaya a olvidar para qué estás ahí. Claro. Fíjate que perdón, a lo mejor voy a referir otra anécdota, y perdón la falta de modestia, pero hubo un día, por allá por 2005 más o menos, donde había una competencia de candidatos a gobernador, pues se competía en el PAN y se competía votando, no había designaciones. En las internas con la militancia. En la militancia se elegía el candidato a gobernador, y entonces aquí habían tomado un método donde la votación era abierta a los ciudadanos, como tal, y la verdad es que el candidato que yo apoyaba, pues había perdido, que era José Luis Durán, y había ganado, pues, Rubén Mendoza. Y la verdad es que pues, en mi calidad de coordinador de esa campaña, pues me sentí pues como cuando se pierde, deprimido por ser el orquestador y pues no sabía. ¿Qué fue lo que no salió bien, no? ¿Qué fue lo que no salió bien? Y yo pensaba de manera chusca, si ustedes me lo permiten, pero decía, pues es como esa persona que va en el periférico y que escucha un anuncio en la radio. Algo así como, hay un loco en sentido contrario. Y el que va en sentido contrario, obviamente dice, uno, son miles, mira todos los que vienen para acá. Claro. Entonces, pues yo era ese loco. Depende de la perspectiva. Yo le estoy diciendo que para allá no, y que para allá no es. Y entonces estaba en esa referencia, y estando un día en una comunidad, San Mateo, o Zacatipan, una señora que recuerdo su rostro muy bien, tampoco recuerdo su nombre, lamentablemente, soy malísimo para los nombres. Y tanta gente pero que hablaban conoce náhuatl. uno. Creo que se llamaba Rosa, si no me recuerdo. Pero hablaba náhuatl. Y entonces yo les decía, bueno, pues yo prácticamente me despido del PAN. O sea, adicionalmente, bueno, ya se había dado con anterioridad, un año antes, una derrota que tuve. Busqué ser presidente del comité estatal y ya había perdido, y ahora la de gobernador. Entonces, bueno, de alguna manera sentía yo que mi tiempo en el PAN había terminado. Dije, bueno, yo creo que esta carrera en la que yo hacía referencia, pues ya es tiempo de que otros sigan el camino, y yo aquí me voy a hacer a un lado. Esta señora Rosa
se me queda viendo y me dice, mire, usted nos enseñó el camino para que pudiéramos ser mejores personas. Usted nos enseñó que podemos tener el programa de oportunidades. Usted pavimentó esta calle. Para nosotros, el PAN es usted. Y usted es una buena persona y lo vamos a seguir a donde vaya. Y la verdad es, otra vez, como otro apretón, otro mensaje de no se te voy a olvidar porque estás ahí. Claro, claro. Y la verdad dije, bueno, pues sí. Es decir, no puedo abandonar. Si si me han dado la oportunidad, les mostré el camino y en ese camino ellos me han seguido, yo no puedo abandonarlos. Y por ejemplo, hablando de todo esto, pues que todos vamos por el éxito, para Juan Carlos Núñez Armas, ¿qué es el éxito? Pensando de que ya tuvo la oportunidad de estar en la diputación, en la presidencia, o sea, ¿eso no habla de un éxito como persona? ¿O qué será el éxito? Porque muchos jóvenes piensan que el éxito es irse a Dubái, tener un avión privado, no sé. ¿Qué es el éxito? Bueno, mira, definir el éxito yo creo que es de manera personal cada quien. Es, digamos, un balance que se puede hacer entre las metas que yo me propongo y lo que realmente puedo lograr. Claro. Sí, el éxito entonces es, si cumplí al 100%, entonces tal vez me faltó ser ambicioso para buscar un poco más allá de lo que podía dar, ¿no? Y siempre hay algo más, ¿no? Siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Nunca, siempre, a mí me gusta una frase que, pues siempre hay que moverse. O sea, si aprendes a caminar, pues hay que ir trotando. Y si aprendes a trotar, hay que correr. Y si no puedes correr, hay que caminar nuevamente. Y si no puedes, agarra un bastón. Y si no puedes, vuelve a gatear, como en la vida, pero nunca dejes de moverte. Entonces, nunca dejes de moverte. Entonces, siempre hay que estar aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo la modernidad, aprendiendo que hubiese yo querido que en el 2000 pudiéramos tener... les puedo decir que fuimos el primer ayuntamiento que tuvo una página web en este estado, que tuvimos una página de transparencia que solamente tuvo como 2 consultas, y una de ellas fue de un compañero del partido para ver cuánto ganaba, por cierto. Llega a pasar. Es decir, no había tecnología y entonces siempre tienes que ir aprendiendo cosas nuevas que surgen y adaptarte a la nueva realidad que vive, ¿no? Entonces, y usted ha estado muy metido en el tema de innovar gubernamentalmente, innovar los ayuntamientos, el gobierno, etcétera, ¿no? Es que creo que el éxito, y perdón, a lo mejor la falta de modestia, nuevamente, pero creo que en mi gobierno, del 2000 al 2003, la huella que se imprimió fue la innovación. La innovación no es inventarse necesariamente cosas. La innovación es adaptar lo que se hace en otros lados y adecuarlo a las circunstancias que vivían. Entonces, esta naturaleza pues, nos tocó hacer muchas cosas bien importantes. Por ejemplo, se inició el 060, un servicio de emergencias. Fue el primero en el estado. Yo sé que hoy podrían decir que existe el 911, sí, pero eso fue hace 24 años, ¿no? 24 años. Creo que ahorita anda de moda el 070, me parece. Ah, bueno, el 070 también es invento nuestro, hace 24 años. Bueno, aquí es 073, sí, no me recuerdo. 073 es correcto. Pero regreso al 060, un servicio de emergencias. Si tú me llamas de tu teléfono en tu casa, que era lo más utilizado, automáticamente en la pantalla de la computadora aparecía de dónde me estás llamando. Como geolocalizado. Geolocalizado. Okay. Cuando no existía esa tecnología, fue verdaderamente conseguir la base de datos muy difícil con Telmex, que era el que lo tenía, para que engancháramos el teléfono que me esté llamando y ubicar exactamente dónde estaba. Se innovaba porque te diría, el adquirir patrullas totalmente inusitado para el municipio de Toluca y que si respondían, sabíamos que había varios servicios que tenían que responder de manera inmediata. El tiempo promedio de respuesta que llegamos a tener fue de 3 minutos. Y si lo bajaban ese tiempo de respuesta, entonces el policía que atendía de manera inmediata recibía un bono adicional.
Sí, claro. Recibe un bono adicional. Es decir, a mí me interesa que cubran los servicios y había también bomberos, protección civil y la Cruz Roja, a quien subsidiamos con gasolina para que también atendiera más rápido a ciudadanos. Ese era el servicio de 060, por ejemplo. Okay. Con este servicio nos permitió, por ejemplo, decomisar 1.900 kilogramos de marihuana. Sé que no era una labor municipal. Sí, no. Actualmente muchos municipios dicen, no, esa es delincuencia organizada y que lo atienda la Guardia Nacional. Bueno, pues nosotros no le rajábamos. O sea, aquí se está cometiendo hay un proceso en delito y son remitidos directamente al Ministerio Público. Entonces, o recuperar más de 700 vehículos. Decían, aquí hay un vehículo raro, que venga a verlo. Pertenece al gobierno del estado, ¿no? Exacto. Todo el tema de rastreo de vehículos robados. Exacto. Y venga a verlo, y efectivamente encontramos que ese vehículo era robado. Es decir, ese era un tema de innovación. Claro. Por ejemplo, había un programa que nosotros le llamábamos Mano Amiga. Ese programa, Mano Amiga, era que el presidente municipal iba con todos los servicios, acompañado con todos los servicios municipales, a darle mantenimiento integral a la colonia. Okay. A la colonia completitita. De repente llegaba obra pública, servicios públicos, todas las direcciones y hacer su labor. Pero invitábamos a los ciudadanos. Okay. Invitábamos a los ciudadanos. Era como una ayúdenme faena. Ayúdenme a barrer, ayúdenme a limpiar su calle. Yo decía para ese entonces que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Definitivo. Y eso nos llevó, por ejemplo, a tener un primer lugar otorgado por el gobierno del estado en algo que se llamaba municipio limpio, el primer lugar y el segundo lugar un segundo año. O rastreo y nivelación de caminos. Pavimentamos 2 millones de metros cuadrados de pavimento. Hace 24 que apenas años. Se reconoció. Hace unos días estaba yo viendo en alguno de los medios donde el actual presidente municipal y el que va a entrar reconocían esa labor que se hizo. Y déjame decirte de dónde parte, porque creo que le debo también a la labor, una vez brevemente le explicaba al presidente, pero ¿de dónde surgió? Surge primero de la Facultad de Ingeniería, donde decíamos, bueno, ¿y por qué están dañados los pavimentos? ¿Y por dónde debe empezar a repavimentarse o cambiarse el pavimento? Entonces la Facultad de Ingeniería hizo un estudio de los pavimentos que existen en Toluca. Okay. Y entonces surgió de ahí, de una investigación, o sea, un municipio paga investigación a la universidad para que pudiera hacer algún estudio de dónde empezaba. Wow. Y entonces, uno de los requisitos que más se preocupaba, sí, la seguridad era un problema, pero la seguridad es una mezcla media rara, porque es la federación, el estado, el municipio, y lo atendimos como ya te decía. Pero del otro lado... en esas épocas sí se hacía la obra pública bien. Yo recuerdo ahorita Pilares... Ahí va, ¿no? Cómo se innovaba. Mire, déjame, termino esto de las pavimentaciones. Y entonces empezamos a decir, bueno, a ver, espérame, ¿de dónde empezamos a pavimentar? Porque, y entonces era generar el servicio 070, que era una innovación, para que con una línea de teléfono podíamos hacer 4 cosas de manera en 24 horas. Okay. Que era justamente basura tirada, baches, fugas de agua y auxiliar en cualquier emergencia que existiera potencialmente. Inundación, deslave, lo atendíamos de manera directa en la de la oficina del presidente. Todavía existe el servicio, el 070, para reportar la deficiencia de servicios públicos, alumbrado público, que era el otro, perdón, alumbrado público. Alumbrado público, los baches, las fugas de agua, que eran atendidas en 24 horas, o sea, tú me lo reportas. Era innovar, ¿por qué? ¿Qué te puedo decir? El de baches o el de alumbrado público, pues hacía su calendario, que le tocaba ir toda la calle o una colonia y no, espérese, así no se hace. ¿Cómo? Usted va a venir en la mañana y le voy a decir en la mañana ¿cuáles son los reportes? ¿Cuáles son los reportes? ¿A dónde tiene que ir? Pero entonces, no, ¿a dónde hay basura tirada? Pues no esperar sino que automáticamente había una brigada. Pues son recursos desperdiciados, ¿no? Por estar vagando y tratando de cachar el bache. Entonces funcionaba Sí, claro. de alguna manera. Es decir, eso era innovación que se hacía en el municipio. ¿Qué te puedo decir? Rastreo y nivelación de caminos. Entonces, pues íbamos rastreando, nivelando caminos. Te podría decir, la avenida Revolución, son 5 kilómetros allá en San Cristóbal, Huichochitlán, en el norte. Para mí el concepto de generar infraestructura
era una inversión que tarde o temprano era necesaria para recuperar a muchas de las comunidades que no tenían acceso a los servicios básicos, y una de esas era, por ejemplo, la pavimentación. Pero, como se fue dando, déjame decirte otra innovación, porque ¿de dónde salía la lana? Porque si no, ¿de dónde? Claro, porque ahí es lo complicado, ¿no? El recurso de dónde. Había que innovar, y déjame decirte que siendo el primer gobierno de oposición, mi pensamiento era un tanto cuanto, pues diría yo, de preocupación, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues la verdad es que si fuéramos un municipio allá, y perdón por aquellos de Santo Tomás de los Plátanos, Casonapa, yo decía, bueno, si lo hizo mal el presidente, pues ni modo, pues ¿quién se acuerda? ¿No? Pero era la capital del estado, donde tenía un vestigio de ser del grupo Atlacomulco, llamado Grupo Toluca, con una tradición enorme. De hecho, lo primero que yo recuerdo es que después del 2 de julio, que se había ganado la presidencia de la República, la sorpresa cuando decían, ¿y también Toluca? O sea, también Toluca te lo había ganado el PAN. Claro. Entonces la preocupación estaba al orden del día. Y fue un efecto increíble en ese año, ¿no? De que realmente no se esperaba tal boom y arrasó. Claro. O sea, sí se esperaba cierto triunfo. Yo decía que, si usted me lo permite, en a manera de broma, yo decía, pues es que Vicente Fox se colgó de mi campaña. Mira, él nomás vino 3 veces en todo el periodo de la campaña, y yo anduve 90 días, o sea, él trabajó poquito. Pero bueno, lo cierto es que ya se había ganado Toluca. Claro. Había ganado en 1999, con la campaña de gobernador, ya había ganado Toluca. Okay. Ya había números. En el 96 el PAN llegó por 3,000 votos, no se había ganado, pero era prácticamente un empate. De tal manera que ¿cuál era mi preocupación? No nos van a dar el dinero, como efectivamente sucedió, cortaron el presupuesto para los municipios. Y tal vez, si yo me robo un 5, me van a perseguir hasta los últimos días de mi vida. Pero lo peor es que la historia para este estado, siendo la capital del estado, íbamos a erradicar, si hacíamos un mal trabajo, íbamos a erradicar la posibilidad de que el PAN gobernara el estado o demás municipios. Teníamos que extendernos, teníamos que hacerlo bien, el compromiso entonces era doble. Primero con los medios ciudadanos. de comunicación también salían desde Toluca. Claro. Entonces, a final de cuentas, permeaba a todos los municipios todas esas buenas acciones. Y esa es otra innovación, pero bueno. Sí. Fíjate que, pero entonces decía, bueno, pero me van a tratar de ahorcar, como intentaron, sin darme recursos. Entonces yo tengo que buscar mis recursos. Y entonces había que hacer, yo había participado como diputado en una ley de catastro, y que permitía que los municipios pudieran tener mayores posibilidades de ser efectivos en el cobro del predial. Y como en eso, dije, pues, ¿qué crees? Hicimos un vuelo especial para Toluca, que era además de fotogrametría, es decir, permitía conservar la planimetría, pero también se podían ver las alturas. Entonces yo llegaba... ¿Con avioneta? Porque no existían los drones. No existían drones, no. Pues la verdad es que no recordaría si fue con avioneta o con avión, pero se hizo el vuelo especial para Toluca. Y eso nos permitió actualizar el catastro. Pero eso nos permitía, por decirte algo, oye Rodrigo, fíjate que hemos visto que tú en tu domicilio, además del terreno que tienes dado de alta de 200 metros, existe una construcción de otros 200. No, yo no, bueno, mire, si usted lo declara en este momento, yo le voy a condonar multas, recargos, actualizaciones, de todo lo que me debe, pero lo declara. Y si usted no lo declara, entonces sí voy a tener que hacer una visita. Pero si yo ya hago una visita y le notifico que usted tiene 200 metros, pues no le voy a poder condonar. Y aplican ya las multas y aplican todo. Las multas, recargos, actualizaciones y... Bueno, pues déjeme, aquí está mi declaración de que sí tengo. Sí, claro. Nosotros nos permitió, de 55,000 predios que recibimos, entregar el predial con 118,000 cuentas. Wow. Eran un mundo de cuentas. Y por ejemplo, ¿qué si tiene el dato de porcentaje de Toluca en esa época
¿Cuál es el porcentaje de población que no hacía sus contribuciones catastrales y todo eso? Recuerdo muy bien el del agua, no tanto es que en el agua, fíjate, nosotros recibimos eficiencia financiera, que es el número de cuentas que se pagan, el número de tomas que tienes entre cuántos sí te pagan y cuántos no. Nosotros recibimos más o menos el municipio de Toluca el 45%, es decir, de cada 100 vecinos que tienen agua, 45 pagaban el agua y 55 pues obviamente no lo pagaban. Pero hacíamos una cosa muy particular, que también era innovación. ¿Cuál era la innovación? La innovación era que en las giras, que ya les dije que había muchas, porque había muchas formas de ver al presidente, era ir y llevar a donde iba a ir el presidente. Llevábamos unas cartulinas ilustradas donde pagaban predial y agua, las dos cosas. Porque entonces el vecino me iba a decir, oiga, no tengo agua. Pues no tiene agua porque, pues miren nomás, todos sus vecinos no me pagan. Y cada vez que salía eso decía, bueno, es que yo soy de otra colonia, pero ya tampoco tengo agua. O sea, sí. Y se fue subiendo. Adicionalmente que había un gran equipo de trabajo de los servidores públicos, donde con un gran compromiso por la administración y por la ciudad y por el municipio, iban recolectando cosas, iban haciendo cosas cada día más para que se pudieran actualizar y pagar en ese sentido. Entregamos el predial, el agua, la eficiencia en el 92%, que era pues muchísimo, es decir, todo el mundo pagaba el agua. Eso nos permitió hacer mucha más obra, ser mucho más eficiente en la distribución del agua. Eso es algo muy importante que yo creo que yo que he tenido la oportunidad de recorrer algunas calles de mi municipio, es bien triste que el ciudadano no comprende ese beneficio de, el poder que te da el que pagues tus impuestos para poder exigir al gobierno es muy grande. Pero no nada más es eso, el poder que se da hacia el gobierno de poder hacer las cosas. No solamente eso, te diría que en resumen, este gobierno municipal que me tocó encabezar, sí hizo obra pública con recursos municipales. ¿Por qué? Porque teníamos mucha más lana. Claro. Yo recibí más o menos alrededor, el primer año, de 670 millones de pesos. Y lo entregamos en 1,800 millones de pesos. Es decir, cada año se iba creciendo en una parte proporcional los recursos. Y eso significa una buena gestión. Cuando nosotros estábamos discutiendo el último año el presupuesto, y que estábamos nosotros destinando alrededor de, si no mal recuerdo, 300 millones de pesos. Decíamos, hijo, pues no hay más. O sea, quisiéramos hacer más, pero no hay más. Bueno, pasaron muchos años para que un municipio pudiera gastar esa cantidad en obra pública. Hay una adecuación que sería una obra, yo decía que hay un monumento a la contribución de los toluqueños, que es toda la adecuación de la maquinita. Toda esta parte, para quienes hace 24 años, tengan más de 24 años, por supuesto, pues si no, no se van a acordar, pero todos los mayores recordarán ahí donde están los molinos, la harinera, la maquinita, un puente que se llama la Puerta del Cambio, así le denominamos nosotros. Todo eso que está ahí fue una adecuación con recursos 100% municipales. 100% municipales. Que ahora se da mucho, ese es el tema, ¿no? Se buscó mucho el que fueran autosuficientes. Ahorita, por ejemplo, me es muy lamentable ver en muchos municipios que se echan la bolita, ¿no? Y nomás están, es que eso es de gobierno del estado, es que eso es de gobierno federal. Mira, generar de empleos, generación de empleos. Déjame decirte otra, pues muchas anécdotas. Otra innovación. Mira, cuando casi inicié en el gobierno, que fue en agosto, en septiembre me invita el gobierno del estado a que participe en una feria del empleo. Y ya que feria del empleo, ¿y qué tengo que hacer? Pues nada. Oye, pero ¿cómo nada? No, nada más se para y corta el listón. Oye, pues me siento inútil. Pues no estoy haciendo. Oye, ¿cuándo hacer algo? ¿Y cuándo se vuelve a hacer otra feria del empleo? No, entonces 6 meses. ¿Cómo? Entre 6 meses, es muchísimo. La gente ocupa empleo todo el tiempo. O sea, una persona del empleo, hay que esperar 6 meses. Sí, no, bueno, hicimos una feria del empleo a los 3 meses. 100% municipal. Pero luego dijimos, bueno, hubo alguien que me dijo, pues, te dio el contacto con la gente. Me dice, bueno, y así como decía 6 meses, ahora 3 meses me tengo que esperar sin trabajo. Hubo alguien que propuso de la propia administración, dice, oiga, ¿y
¿por qué mejor no lo hacemos una feria cada 8 días? Claro. ¡Órale! ¿Qué hacíamos? Todavía lo pueden ver, en el servicio de empleo municipal, ¿no? Nos permitía que bajo esa circunstancia, una empresa, vía internet, enviaba las solicitudes que tenía pendientes, con las características. Lo recibían en la Oficina Municipal de Empleo. Citábamos al empleador ahí en los portales. Y el que no tenía trabajo, iba el martes y hacíamos el match, como ahora se dice. Sí, claro. Se encontraban el que buscaba trabajadores con el que buscaba. Y se llamaba martes de empleo. Sigue funcionando. Y era en frente a frente. Frente literal. a frente. Sí, Pero sí. aún así, si no iba frente a frente, nosotros lo retomábamos, todas esas solicitudes, y lo distribuíamos a las demás empresas. Ok. Decir, bueno, aquí hay, y entonces, ¿qué Se logramos? perfilaba a los candidatos de repente, pues este es un psicólogo, pues podemos aventarlo a tal empresa, este es un médico, a tal empresa. Digo, Más o sí, menos sí. el perfil, porque ellos ponían opciones. Ok. Ellas ponían opciones de decir, bueno, a mí me gustaría trabajar en esto y en esto y en esto. Pues esto se parece el perfil por afinidad y lo enviamos, ¿no? Y se hacía el enlace y obviamente Y ya la entonces empresa nos dio hacía su proceso, ¿no? De El selección. primer lugar estatal en la generación de empleos. Claro. Pero no Claro. solamente eso, déjame decirte que todo partió también de una investigación. Oye, ¿en qué trabajan los que no tienen empleo? No, pues son en la construcción. ¿En la construcción? Órale, a ver, señores inversionistas, generadores de vivienda, nosotros queremos que se construya en Toluca. Lo que no tengo es agua, pero si ustedes la consiguen, todo lo demás será por añadidura. Claro. Permisos, facilidades. Puta. Una vivienda daba trabajo por lo menos a 10 personas durante 6 meses. Y recibimos el Premio Nacional del municipio, el primer lugar nacional del municipio promotor de la vivienda. Claro. Porque había nuevas casas, era preferible tener casas. Y ese construidas. premio fue también por parte del gobierno. Ese no, fíjate que esa es una asociación de la vivienda CANADEVI, se llama, la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda. Ok. Es los desarrolladores que conforman parte de esta cámara, dijeron, bueno, pues el primer lugar lo tiene Toluca, a nivel nacional, o sea, más que cualquier otro, ¿no? Claro, más claro, que claro. cualquier otro. Y entonces, pues nos permitía a nosotros, la verdad, sentirnos muy satisfechos, muy seguros, sin, vale la pena, recibí un municipio sin deuda y lo entregué sin deuda. Y con recurso. Y con recursos, porque además inventamos cosas como que, ¿qué te puedo decir? Para los trabajadores también había beneficios. Una vez se nos ocurrió, y pues, ¿qué crees? Que nos sobra dinero, ¿y ahora qué hacemos? Dice, bueno, pues fíjate que el salario para los trabajadores se les da sobre el salario base. Oye, ¿y si lo ponemos sobre salario integrado? No, pues sí, nos alcanza. Pues órale. Entonces había muchos Todos más recursos. El ciudadano contento, el servidor público contento. Y además nosotros decíamos, fíjate, a ver, yo no quiero correr a nadie. Todos para mí, porque además yo fui trabajador y ganaba el salario mínimo en el ayuntamiento, todos tienen 10, pero lo más que se puede sacar es 10. Sí, claro. Y el que reprueba se va. Claro. Y el que reprueba se va. Entonces, pues cuiden su chamba. Claro. Cuiden su chamba. Entonces se acerca, por ejemplo, un sindicato y dice, oye, espérame, nosotros le queremos entrar ese del salario. No, pero yo no lo puedo poner en un contrato colectivo de trabajo. Y es que al final de cuentas los sindicatos pues obviamente se Pero van a ver también en les beneficio, ¿no? incrementamos, también Sí, se sí, les incrementó en esa proporción, sin estar más que con un convenio de tipo administrativo para que... Creo que en algún momento comentábamos, ¿no? Uniformes, Sí, claro. Lo algunas primero, porque, herramientas. ¿qué te puedo decir? Es que era muy raro, porque pues, ya me reúno con los trabajadores, y me dicen, ¿nos va a recibir el presidente? Sí. ¿Por qué? Pues es que nunca lo vimos. Dice, cada 3 años nomás lo veíamos una vez cuando se firmaba el contrato y de lejos. Y aquí, no, pues aquí nos vemos tan seguido. Y en el como se acto puede. protocolario y ya. Exacto. Entonces yo muy satisfecho y así me tocó hacer muchas cosas como legislador federal, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque también estuve en el gobierno federal. En fin, yo encantado de mi vida, de mi profesión, por eso decía yo que mi vida ha sido un milagro. Wow. Pues
Híjole, realmente son historias y sobre todo anécdotas que van marcando y que poca gente a lo mejor lo saben por lo mediático, lo saben de voz en voz, pero ya que lo platique quien fue artífice de todo, pues qué maravilla, ¿no? Me ha sucedido, ahora que estábamos en la campaña, me sucedió en Santiago Miltepec. Estaba yo en un recorrido y se acerca una chica y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Usted es Juan Carlos? Sí, yo soy. Oye, es que usted fue mi padrino. ¿De qué? Dice, no, cuando salí del kinder, ya toda una señorita. Dice, no, es que mi mamá lo quiere saludar. Ah, bueno, pues órale. No, pero pues que algo debe haber hecho para que a esa niña se le quedara grabado. Exacto. Porque íbamos 2 veces a las escuelas, fíjate. Otra innovación eran las escuelas. ¿Por qué? Porque siempre que iba, yo cuando fui regidor, pues el presidente iba a desayunar a una ceremonia cívica. Y pues rico el desayuno y ahí nos vemos. Sí, claro. Pero cada vez que iba a la escuela, siempre había una necesidad. Entonces yo dije A donde bueno, se pare la persona que representa el gobierno, siempre va a haber necesidad, eso sí definitivo. entonces yo iba, pero con la lana. Okay. Decía, a ver, martes y jueves estamos en ceremonias cívicas. De hecho, hasta como eran muchos del cabildo, los pares y nones, ¿no? El primero, tercero, quinto, séptimo me acompañan el martes y los otros el 2, 4 y 6, y así los jueves. Y entonces, esa dinámica que se prestaban también los regidores, sí, ¿no? claro. Invitados. No, bueno, si querían ir siempre estaban invitados. De hecho, hay un transporte especial para ellos, Okay. para exclusivamente para todo el cabildo y para los directores, decir, a ver, aquí platicamos y arreglamos el mundo. Pero, lejos de eso, hasta eran bonitas convivencias. Pero, ¿qué era? Entonces, sí era la ceremonia, pero en la ceremonia decir, a ver, es que hace falta la pintura, el baño, órale, yo le pongo lana y usted ¿qué le va a poner? Usted le pone una lana, yo le pongo otra lana, y usted me ayuda con la mano de obra, yo también mando mis técnicos a que le digan cómo se hace la instalación eléctrica, o que le pongan los vidrios, o le pintan. Y es que es un sumar, ¿no? Y a veces así el ciudadano también valora un poco más. Y entonces valía la pena ir. Claro. ¿Qué te puedo decir? Otra innovación que se me ocurrió fue votar la obra pública. Empezamos a hacer recorridos, y luego yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo empezó, primero, déjame decirte que no. O sea, ya dije que la innovación no precisamente es inventarme algo, sino adaptarlo. Entonces, en Curitiba, Brasil, existía un programa que se llamaba Presupuesto Participativo. Yo dije, bueno, pues es que implementarlo allá va a estar en chino, hasta que se me ocurrió un día. Dije, bueno, pues a ver, vamos a votar. ¿Qué obra quieren que se haga? Claro. Recuerdo mucho la primera vez, que además fue en San Mateo, Oxtotitlán. Y entonces habíamos hecho un pavimento, pero sobró la mitad del dinero. O sea, cuando se manejan honestamente. Entonces digo, bueno, yo no me quiero llevar el dinero. Propónganme ustedes qué hago con el dinero. Pero vamos a jugar al ser el presidente municipal. Como saben, pues el presidente municipal recibe muchas solicitudes, pero el presidente municipal son ustedes. Entonces, como ustedes son el presidente municipal, ustedes van a decidir qué obra se hace. Okay. Y entonces ya te imaginarás, surgió, no, pues que un aula no alcanza el dinero. Bueno, pues no sé. Las computadoras, espérame. Un módulo de policía, no, espérame. Decía, no, presidente, es que, a ver, el presidente son ellos, convénzalos. Entonces cada quien podía intervenir diciendo, es que el aula es importante, vecinos, para que se pueda hacer la preparación de nuestros hijos. Oiga, es que el módulo de policía para tener, pues convénzalos. Y luego, pues vamos a votar y la obra que saque el 50% más uno, por cierto, esa dinámica me la traje del PAN. Democrático. 50% más uno, esa es la que hacemos. Yo recuerdo mucho que al principio, el módulo de policía, y ya va el director de los, es que no se puede, porque de comprar terreno no se puede, de ramo 33, no te preocupes, esa no va a ganar. Eso, claro. Entonces era, porque cuando el pueblo se suma, hasta donan el terreno. Exacto. Pero entonces era divertido ir a las reuniones con el presidente, porque como se votaban las obras, pues córrele, porque entonces eran los vecinos los que córrele porque va a venir el presidente municipal y ese vota las obras. Entonces hay que, vecinos, los padres de familia, en la escuela, oye, corre porque necesitamos ir a la escuela. Solitos se motivaban, ¿no? Y ni siquiera necesitaba unos movilizadores como ahora que ya, exacto. O sea, realmente la misma ciudadanía se daba y se prestaba. Tan es así que construimos 222 aulas, cifra récord en la historia de Toluca hasta... Y con recursos municipales. Con recursos municipales. Pero ¿qué hicimos ahí? Vale la pena también.
Fuimos a recolectar todos los que le deben a Toluca. Como había fraccionamientos, recuerdo mucho los Sauces, Sara, todo esto que está de este lado. Oye, todos esos, pues vamos a recolectar. Como no nos iban a dar dinero, pues vamos a recolectar. ¿Qué le deben? Claro. No, pues es que este le debe un puente y este le debe un aula. A ver, ¿de qué me sirve a mí tener un montón de basura tirada si no puedo entrar a recolectarla? Mejor que me haga una entrega parcial y empezamos a recolectar la basura, pero ellos también nos construyen el aula que les hace falta y que tiene 5 años que no se la han construido. Claro. Entonces era recuperar recursos ya comprometidos para el municipio de Toluca. Entonces construimos 222 aulas. Una cifra récord también importante para el municipio de Toluca. Y eso era un buen negociador también, porque a final de cuentas no siempre, muchas veces las mismas empresas ponen trabas porque no hay esa buena relación, ¿no? Entonces, de cierta forma habla de un buen negociador, una persona que cumple con ciertas características como pues, el cobijar al pueblo y tener ese respaldo del pueblo. Porque si no, las empresas hubieran dicho, no, pues hay que dejarlo, porque también así lo aplican, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es un talento. No, yo creo que esa es la pasión, esa ha sido mi vida, y bueno, pues ahora buscando nuevos caminos para muchos jóvenes que seguramente requerimos mejores gobiernos. Definitivo. Pues ya estamos por concluir en esta plática y esto que nos está compartiendo, pero hay una pregunta base que tenemos en este programa y que creo que siempre nos deja algo muy importante. ¿Recuerda alguna frase, algún consejo y quién se lo dio que hasta el día de hoy ha hecho que su vida por algo es quien es usted? ¿Recuerda ese consejo, esa frase? ¿Y quién? Bueno, recordaría uno de la Madre Teresa de Calcuta, que el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Entonces ese espíritu me ha acompañado durante mucho tiempo, durante mucho tiempo en mi vida, como una máxima significativa que tenía uno que el servicio público era para poder servir a los semejantes, ¿no? Llegar a atenderlos, a veces es muy pesado, o sea, los miércoles ciudadanos escuchar y escuchar y escuchar personas. Recuerdo una anécdota más ahí, pero por ejemplo, alguna vez que va un grupo de señoras y me dicen, no, es que nuestra calle está, en miércoles ciudadano, nuestra calle está toda enlodada, no tiene banquetas, no pasan los carros, se quedan encharcados, no tiene alumbrado público, no tenemos drenaje. No, queremos ver al presidente. ¿Cuándo va usted? No, pues no, nunca. ¿Por qué? Pues si dice que no se puede pasar, oiga, ¿yo qué quiere que haga? Claro. Y jajaja, se ríen. Le digo, no, disculpen la broma, pero... Dice, no, qué bueno, pues por lo menos tener, ya que vienes con todas tus quejas, tener a alguien amable, un rostro que esté más sonriente. Claro. Y por supuesto que fuimos. Y la risa conecta, ¿no? Exacto, entonces era siempre, bueno, pero, me gusta mucho lo que hago y alguna vez iba a ver a un amigo a las 9 de la mañana, recuerdo, y me escucha llegando a la presidencia municipal chiflando. Y me dice, oye, yo creo que es el único presidente municipal que llega contento a su trabajo. Y pues es que me divierte, ¿no? Que muchos vienen con muchas cosas en la mente y como que también pierden esa... Pues que hay más personas, ¿no? Y creo que eso también es un talento porque tienes que diferenciar en dónde estás ubicado. No es lo mismo estar solo en tu oficina pensando, reflexionando con tu equipo. Allá estar con el ciudadano. Tienes que darles atención al ciudadano, ¿no? Claro. ¿Alguna comida? Otra frase más bien, Perdón. Otra frase también para mí muy significativa y tiene que ver mucho con lo que ahora vive nuestro país, que tiene que ver con nuestras mejores armas, nuestras ideas. Ni tenemos otras ni las hay mejores. Don Efraín González Luna, fundador del PAN, en eso creo, que tiene que ver mucho con que hoy no se identifica las razones por las cuales hacer una cosa o hacer la otra. O da lo mismo a veces construir y luchar por tener una democracia, un instituto de transparencia, un presupuesto incluyente o tener una comisión de competencia económica, y cuando no se cree en ello, entonces cuando se es gobierno se cambia exactamente lo mismo. Entonces yo sí creo que hoy los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad de la fuerza de las ideas, de qué es lo que quiero para mi familia, para mi país, dónde quiero vivir,
y son las ideas lo que hoy más necesitamos discutir, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. No porque lo lea yo en las redes sociales o en el mensaje o en la publicidad gubernamental, que ahora son que más también expertos. es columnista, Sí, y los invitamos ahí a que lean. Realmente yo he tenido la oportunidad. Tiene una pluma muy ligera, dirían muchos amigos escritores, dicen, tienes pluma ligera, porque es muy fácil de entender, es muy digerible, realmente no se usan palabras rimbombantes como muchos otros periodistas, realmente es su experiencia y su esencia puesta en esos escritos, ¿no? Es que me encanta porque de repente era, bueno, y todo lo que leo y todo lo que hago, pues déjame decírselo a alguien, déjame contárselo a alguien. Hay que compartir. Una vez me encontré a Israel Dávila y me dijo, oye, pues ¿por qué no lo escribes? Pues, oye, pues sí, pues no está mal. Y bueno, pues tengo casi 4 años, ahora estoy en Digital Mix con Diana Mancilla. Y bueno, pues ahí también los invito a que de vez en cuando le echen una revisada todos los jueves, sobre cosas que pienso que deben hacer. Lo va a encontrar, o sea, no se preocupe, no hay términos de defensoría partidista, sino mera filosofía de administración pública. En ese sentido, por supuesto, pues tiene que ver a veces el sesgo profesional un poco de por dónde debemos ir los ciudadanos. Si hay una discusión que se debe dar, y si me ponen a discutir en un momento dado de dónde estarías entre ser militante de un partido político y con los ciudadanos, yo estaría con los ciudadanos, eso no lo duden. Y precisamente por eso ese es el enfoque que tengo en mis artículos. Y por último, pues ¿cuál sería el consejo más importante para los jóvenes en desarrollarse, en crecer, ahorita están muy movidos de que todo es rápido, todo es al instante? ¿Qué consejo le daría a los jóvenes? Y pues para que también ya cerremos esta plática. Sería tal vez lo primero que viene a mi mente es que, como yo decía, entre esta rapidez que lleva la vida misma, se preocupen por las cuestiones públicas, por qué sucede más allá de mi futuro y de mi bienestar personal. Muchos jóvenes yo creo que hoy viven pensando en la tarea que tengo que hacer, en la red social que tengo que seguir, que me divierte y que puedo hacer las cosas, pero hay que preocuparse por lo que sucede más allá del entorno personal y familiar, porque a veces solamente estamos en un círculo pequeñito, pero lo que está pasando y transformándose este país les va a afectar. Como diría alguna vez Manuel de Jesús Cloutier, un chaval de 52 años que le quería abrir un boquete al sistema, decía él, que tenemos que hacer que este pensamiento joven les dé el impulso y el cariño por construir las cosas mejores del quehacer público. Entonces, ojalá se interesen. Por supuesto, cada uno sirve a su país cuando se convierte en un profesionista íntegro, pleno. El que es abogado, que sea un abogado en pleno sentido, así sirve a su sociedad. El que es estudiante, hay que emplearse al 100%. Efectivamente, tenemos muchos problemas, pero es más la capacidad de respuesta que podemos tener con ciudadanos mejor preparados, mejor informados, y ojalá que muchos jóvenes y muchos más ciudadanos se interesen por las cuestiones públicas de objetivamente informarse, prepararse para dar respuesta a lo que el futuro nos está demandando. Pues muchísimas gracias, maestro. De verdad es un honor que esté con nosotros en este programa, y sobre todo ya sabe que se le estima y que sobre todo he tenido la oportunidad de ver al ser humano y no al personaje, que mucha gente pues vemos al personaje pero no nos damos cuenta del humano, ¿no? Hombre, muchas gracias. Pues cuando quiera, esta es su casa, tenemos las puertas abiertas y hay muchísimo que platicar, realmente siempre tiene muchas historias. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Saben, cada semana vamos a tener invitados nuevos y personas talentosas como el maestro. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto.